nosotros tenemos el llamado de predicar el Evangelio. Y nosotros tenemos que ser intencionales cuando vamos a predicar el Evangelio. Esa es la palabra que yo quiero que no se te olvide hoy. Dice el tema de hoy: nuestras conversaciones son oportunidades para hablar de Jesús. El cristiano que quiere predicar el Evangelio, que está enfocado en predicar el Evangelio, que le da la importancia de vida a predicar el Evangelio, usa cada conversación y de manera intencional trata de usar esa conversación para llevar a la persona a Cristo. Yo no sé si me expliqué bien o está un poco... ¿Cómo? Me deja caer algo siempre. Claro, hay varias formas, hay varias maneras en que podemos hacerlo. Pero nunca uno puede perder la visión de que cuando tú estás hablando con una persona que no es cristiana, tú tienes la responsabilidad e intencionalmente en esa conversación tú debes llevar a esa conversación a hablar de Cristo a la persona. Cualquiera. Díganme algunos ejemplos de conversaciones que ustedes han tenido últimamente. Ayer, por ejemplo, con personas no cristianas. ¿Con quién conversaron ayer que no son cristianas? Yo salí con una señora que me llamó para que la acompañara a un mercado y ahí aproveché, hablé con ella, conversamos. Ella es católica, fue monja, no fue monja, estudió en el Cuba, pero le di el mensaje y quedamos en seguirnos conversando. Es vecina también. Muy bien. Mire, ella tiene una relación con esta persona y fueron juntas al supermercado. La persona no es cristiana. La conocí por primera vez. La conoció por primera vez y está entablando una relación con esa persona y habló de Cristo. Muy bien. ¿Con quién tú hablaste ayer? ¿Te encontraste con alguien? ¿Fuiste al supermercado? ¿Hablaste con alguna cajera? El pastor me gusta que siempre pone ese ejemplo. En el trabajo hay muchas personas, nos relacionamos con muchas personas que no son cristianas. Y uno no puede estar todo el tiempo en el trabajo hablando, ¿verdad?, de eso. Hablando de, ojalá, pero no nos dejan. Pero siempre hay un momento que tú no puedes desaprovechar, porque a veces te pasa así, no estás preparada y se te va la oportunidad de hablar del Evangelio. Entonces, eso es lo que significa intencionalmente. Ahora me viene una frase que no voy a decir, normalmente me viene una frase que no voy a decir, que lo ilustra bien. Pero bueno, vamos a tratar de buscar otra manera. Cuando tú estás en un lugar, estás para agarrar el bus, estás en el supermercado y tú estás mirando a las personas alrededor tuyo con la intención en tu mente de que si te dicen he, tú vas a tratar, no forzadamente, pero tú vas a tratar y vas a orar en ese momento para que Dios te dé la oportunidad de hablarle de Cristo, porque mira, esa puede ser la única oportunidad que esa persona tenga. Porque nadie sabe dónde y en qué momento te vas a morir. Y en qué momento esa persona se va a morir. Y si esa persona tiene otra oportunidad de que le hablen de Cristo, no sabemos. Por eso les digo, es algo urgente, es algo de vida o muerte. Y nosotros tenemos la responsabilidad porque Dios nos comisionó para eso. Nuestras conversaciones, yo voy a añadir, con los no cristianos, son oportunidades para hablar de Jesús, para hacerlo de forma intencional. Y vamos a Hechos capítulo 17, vamos a ver la experiencia del apóstol Pablo. Me encanta el libro de los Hechos, me encanta. El apóstol Pablo estaba ahí en ese momento, vamos a leer el versículo 16, estaba en Atenas, pero ¿qué había pasado? Ellos habían pasado, Pablo, Silas y Timoteo habían pasado por Tesalónica. Ahí hablaron del Evangelio como siempre hacía Pablo, pero como siempre le pasaba a Pablo, hubo ahí personas que se oponían a eso. Tuvieron que salir y salieron de ahí para Berea. Cuando llegaron a Berea, muy bien, hubo muchas personas buenas, así mismo lo dice la palabra de Dios, tú puedes leerlo en la casa, todo el capítulo 17. Hubo muchos judíos allí que entendieron el Evangelio, aceptaron el Evangelio, pero los que estaban en Tesalónica vinieron para Berea. Yo busqué en el mapa y todo, porque yo dije, ¿cómo es posible que el chisme haya llegado tan rápido ahí, haya llegado tan rápido acá a Berea? Exactamente, están cerca. Un poquito más al sur Berea que Tesalónica. Y entonces vinieron para acá y formaron problemas. Los cristianos de Berea tuvieron que agarrar a Pablo y se lo llevaron para Atenas.
Y estando ahí en Atenas, bueno, Pablo le dice a esos hermanos, mira, regresen y díganle a Timoteo y a Silas que vengan lo más pronto que puedan para acá, para Atenas. Y entonces Pablo se quedó en Atenas a esperar por sus compañeros. Ahora, cuando Pablo estaba en Atenas, yo quiero que ustedes se fijen qué hizo. A lo mejor si hubiera sido yo, me hubiera ido a mirar, me encanta pasear y mirar las cosas y ¡ay, qué lindo! Y las florecitas. Pablo no estaba en eso. Vamos a leer capítulo 17, versículos 16 y 18. Yo lo voy a leer para ustedes. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando? A Silas y a Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Como diciendo, ¿qué sandeces estará hablando este? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Cómo se sentía Pablo al ver lo perdida en la idolatría que estaba esa ciudad? ¿Molesto? Ajá. ¿Cómo se sentía? Dice esta versión, mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas, le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Le dolía a Pablo eso. Le molestaba, le dolía, había algo que no lo dejaba. Porque los griegos sabemos que eran politeístas, tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses, según ellos eran muñecos ahí. De hecho, vamos a ver un poquito más para acá una curiosidad, un poquito más adelante de ese capítulo. Y Pablo estaba viendo aquello y algo no podía aguantar ahí en su corazón, ¿verdad? ¿Cómo te sientes tú cuando te encuentras a personas que están en la idolatría? A veces es muy evidente eso. ¿Cómo te sientes tú? Mal. Yo me siento, tengo dos sentimientos. Ajá. Uno, feliz por haber conocido al Señor. Ajá. Y no llevar esa carga, ¿no? Y la otra es la ceguera que está en esas personas. ¿Cómo tú te sientes con respecto a esa ceguera? Es deseo de que pueda conocer la verdad y liberarse de esto, ¿no? Yo me siento triste con sabiendo que mi hermana y mis sobrinas están en otras cosas y mis nietos, oro constantemente. Y esas personas son tu familia, pero cuando tú vas por la calle, tú ves personas con pulsos, Sí. tú ves personas vestidas de blanco, tú ves personas que tú te das cuenta y tú dices, Dios mío, ten misericordia de esto. Lo mejorcito que yo he hecho es orar en ese momento. Digo lo mejorcito porque yo debía haber hecho más. Hay momentos en que humanamente en mí, eso está mal, pero somos seres humanos. En mí hay como un poco de rechazo. Como que yo prefiero hablarle a otro tipo de personas y no ese tipo de personas, ¿ves? Humanamente. Me sería un poco más fácil comunicarme con otro tipo de persona que no conoce a Cristo. A pesar de que un día yo estuve en ese camino, quizás es por eso. Pero yo tengo una cosa muy clara. Esas personas están perdidas y necesitan a Cristo. Y no saben lo perdido que están. Ahora, cuidado con rechazar a esa persona. Porque yo sé que a veces eso es un sentimiento que viene así. No, otra persona les predicará. Cuidado, porque puede que Dios te quiera usar a ti. Tú sabes que yo aprendí una vez que cuando tú te sientes incapaz de hacer algo, es a ti a quien Dios quiere usar. Porque Dios no quiere que tú te sientas capaz. Dios quiere que tú te sientas incapaz para entonces, a través de ti, Él actuar y su nombre sea glorificado.
Eso es lo que Dios quiere. Entonces, aprendamos de Pablo. Que nos duela, pero que eso nos lleve a hacer algo. Vamos a ver qué es lo que hacía Pablo aquí, cómo actuó Pablo ante todo eso. Versículo 17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Más claro en esta versión. En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios. También iba todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraban allí. ¿Qué hacía Pablo? Le dolió y se fue para su casa a llorar su dolor. ¿Qué hizo? Salió. Hay que hacer algo aquí. Y le habló a todo tipo de personas. Dice que iba a la sinagoga y hablaba con los judíos y con los que simpatizaban con Dios. Y que iba a la plaza, al mercado, ahí a los lugares públicos, a hablarle a las otras personas. Porque Pablo vio la necesidad. ¿Qué haces tú cuando ves ese tipo de personas? ¿Qué haces tú cuando ves una persona que no es cristiana? Que tú sabes en lo más profundo de tu corazón que necesita a Cristo. ¿Qué haces? Muchas veces escogemos, ¿no? ¿A qué hablar? A ese hablar. Tristemente. Lo ¿Es así? miramos la persona, ese sí, ese no. Este me parece receptivo. Sí. Somos nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? También cuando uno lleva mucho tiempo tratando de explicarle a la persona por qué eso que está haciendo no está bien delante de los ojos de Dios y ve que esta persona no entiende, uno toma como la decisión, no, este ya no, yo ya le dije, yo ya no voy a seguir más con esto. Desistimos realmente. Desistimos. Muchas veces desistimos. Pero qué bueno que aunque sea lo intentamos, ¿no? No, lo ideal es llegar hasta el final, pero por lo menos ahí lo intentamos y le hablamos. Ok. ¿Cómo reaccionaron aquellos filósofos, los nombres raros esos, los epicúreos y los estoicos, que dicen que disputaban con él? Y unos decían, ¿cómo reaccionaron eso? ¿Cómo reaccionaron ellos? Dice esta versión, ¿cómo dice la tuya esta? ¿De qué habla ese charlatán? ¿De qué habla este charlatán? Y otros, parece que es propagandista de dioses extranjeros. Claro, porque los estoicos creían que la razón, o sea, tu pensamiento y estas cosas eran lo más importante. Y los otros, los epicúreos dicen que eran materialistas y no creían en los dioses. Entonces ahí estaba, las opiniones estaban divididas, pero al final unos estaban un poquito interesados y los otros decían que era un charlatán. Eso mismo va a pasar contigo, tú sabes. Cuando tú te enfrentes a hablar a una persona que no conoce a Cristo, a algunas personas les va a interesar tu conversación y te van a preguntar y van a terminar rendidos a los pies de Cristo. Otras personas te van a criticar, te van a decir que es mentira, te van a empezar a hablar más de los pastores, te van a decir que las iglesias, ¿por qué se paga el diezmo? Tú sabes, a mí me ha pasado todo eso, no sé a ti, pero lo cierto es que tenemos que aprender de Pablo. Vamos a ver qué hizo Pablo. Y ahora vamos a saltar a los versículos 22 al 23. En los versículos anteriores, ahí había algunos que se interesaron en el mensaje extraño y novedoso de Pablo y lo invitaron al Areópago, que era el lugar donde ahí se discutían los asuntos importantes, ¿verdad? Entonces, hay una curiosidad ahí, este capítulo me encanta. Vamos a leer, alguien que lea fuerte, alto y claro, versículos 22 y 23. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo: atenienses, por todo lo que ven ustedes, son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas esas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. ¿Me cayó? Tremendo este Pablo. Tremendo.
Pablo era una persona muy observadora. Y él estaba allí, no mirando las florecitas como hubiera hecho yo, ¿no? Él estaba allí para cumplir la comisión que Dios le había dado. Y lo tenía muy claro. Y con toda intención entabló una conversación con esta gente. ¿Saben una curiosidad? Ellos eran tan religiosos que Pablo se dio cuenta que tenían un altar ahí vacío para el Dios que viniera, poco cualquiera, el otro, el próximo, el que viniera, el que no conocían todavía. Y de ahí se agarró Pablo, ¿verdad? ¿Puedes describir la estrategia que él usó? ¿Qué estrategia usó Pablo? ¿Qué tú ves allí? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Encontró un punto para entrar. Encontró un punto en común. ¿Cuál era? Para conectar. La religión, la fe. La fe. Es verdad que ellos eran muy religiosos. Y tenían fe mal puesta, mal ubicada, mal orientada, mal enfocada. Pero tenían fe. Y encontró él un punto ahí de contacto. Y de ahí se agarró. Elogió la religión de ellos, la criticó. Entonces tenemos que aprender aquí. Tenemos que aprender aquí. No le rías la gracia, pero tampoco le critiques su religión, porque cierras la puerta. Yo lo que creo interesante es que él encontró como un punto de partida algo que ellos tenían en común, que es la devoción. Ajá. Es lo que hizo con observaciones. Ustedes son muy devotos, ustedes saben mucho de devoción. Y él reconoce en sí mismo, tanto en su pasado como un devoto religioso, como ahora devoto a Jesucristo. Él sabe de devoción también. Mira, vamos a hablar de devoción. Y de la devoción que yo les quiero hablar es de esta. Exacto. Incluso tienen ahí algo. Tienen ahí algo ustedes que están esperando. Bueno, de ese es del que yo les voy a hablar. Yo noté algunas cosas aquí, pero si se te ocurre otra cosa, tú dime. Pensando a veces en nuestras estrategias. Criticamos la religión de otras personas. Eso que tú haces no le agrada a Dios. Eso es verdad. Nosotros no estamos diciendo mentiras. Pero, ¿ya tú tienes una relación con esa persona? ¿Ya tú viste cuál es la necesidad de esa persona? Que tú puedes suplir ahí, que te puede ayudar a que la persona vea en ti a Cristo. ¿Ya tú oraste por esa persona para que el Espíritu Santo aunque sea un telegrama como el de Jeremías, Señor, hablando del corazón y dame palabra? Señor, oye la oración. No necesita palabrería, ¿sí o no? Señor, te necesito. No empecemos por criticar. Yo sé que tú eres muy religioso, pero tu religión no es verdadera. Ahí mismo cerraste la puerta. No hables tanto de la religión de la persona, habla de Cristo. La religión tuya no, háblale de Cristo. ¿Tú crees en eso? Yo creo en esto. Y a mí me ha pasado esto y esto y esto y esto. Hazlo que se enamoren de Cristo, pero no le critiquen su religión. A veces nosotros otra estrategia que usamos es vender nuestra iglesia. Nosotros sabemos que venir a la iglesia no salva a nadie, ¿cierto? No. Tú puedes venir a la iglesia por 30, 40, 50 años, la mitad de tu vida, y no ser cristiano. Lo que salva a una persona, ¿qué cosa es? Una relación con Jesucristo. Eso es lo que salva a la persona. Pecados perdonados, que es lo que nos separa de Dios, y una relación estrecha con Jesucristo.
que fue que murió para librarnos de ese pecado, resucitó, venció la muerte, etc. Ustedes saben el mensaje. Invítalo a la iglesia, no es malo, pero háblale de Cristo. Porque llegó a la iglesia y vio un mensaje muy alentador, pero si no tuvo un encuentro con Jesucristo en ese momento, si lo atropella un carro y se muere, no hizo ningún efecto que hubiera venido a la iglesia. Háblale de Cristo a la persona. No vendas la iglesia. La iglesia es buenísima, ven que tú vas a ver cómo te vas a sentir de bien ahí. No hagas eso. Ven a Cristo, que ese es el que te va a ti a salvar en primer lugar, a perdonar tus pecados, a librarte de tus cargas. Ese, una relación con ese, porque lo hizo conmigo. Hable de Cristo. Y hay muchas cosas que se te pueden estar ocurriendo. Y 2 consejos, trata de conectarte con los incrédulos en algún punto para hablarles del Evangelio. Eso fue lo que hizo Pablo. Y sé fiel al comunicar el mensaje a los incrédulos sobre cualquier otra cosa. Nos encanta hablar y tenemos muchos temas de conversación. Pero siempre trata de alguna manera ese tema de conversación dirigirlo, enfocarlo, guiarlo a Cristo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Ya estamos terminando. Y te voy a invitar a que busques ahora en los versículos 30 y 31. Ahí Pablo, yo se los quería leer, pero no tenemos tiempo, léanlo en la casa. Ahí Pablo empieza a hablarles de cómo es Dios. Ese es uno de mis pasajes preferidos, los versículos del 24. Ay, se me fue. Los versículos del 24 al 28 describe a Dios como creador, como todopoderoso. Me encanta esa parte del pasaje. Pero llega la parte en que ya Pablo empieza a concentrarse en el mensaje de Cristo. Capítulo 17, versículos 30 y 31, lo voy a leer rapidito. Pero Dios, este Dios del que él viene hablando antes, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, número 1, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por qué deben arrepentirse? Porque ¿qué es lo que va a haber? Un juicio ante el cual todos tenemos que comparecer. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese es Jesucristo. O sea, las personas necesitan escuchar. Ahí en medio de todo eso, Pablo les habla de la idolatría. Y le dice, lean el capítulo en la casa, no tenemos tiempo, ya tengo que terminar. Y les habla de la idolatría, les habla porque en algún momento hay que hablar de lo malo que están haciendo, hay que hablar del pecado y de que necesitan arrepentirse de eso. Pero no al principio. En algún momento tienes que decirlo porque de ahí parte toda la cosa. Ahí parte el evangelio. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón. Entonces, mi hermano, que el Señor nos ayude, que nuestras conversaciones nosotros podamos verlas como oportunidades para hablar de Cristo y que podamos aprovecharla de forma intencional. Dejemos de pensar tanto ya en nosotros, en nuestros problemas que son muchos, en nuestras preocupaciones que son muchas, en nuestras necesidades que son muchas. No es que no las tenemos, Pablo también las tenía. Pero enfoquemos nuestra mente en el Señor y en aquello para lo cual Dios nos comisionó, Dios nos llamó, que es predicar su palabra. Predicar su palabra donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos. Recuerdo una vez que fuéramos unos misioneros allá al lugar donde yo vivía. Y estábamos cantando, buenos Dios, siempre fiel,
Puso un canto nuevo en mi corazón y cuando me bajé me dijo uno de los misioneros, ¿cómo es posible que con lo que tú estás viviendo, que en ese momento yo estaba pasando un momento difícil, tú puedas pararte de arriba y cantar bueno es Dios? Y digo, bueno, porque Dios es bueno. Independientemente de lo que yo esté pasando, Dios es bueno. Independientemente de lo que tú estés pasando, Dios es bueno, tiene un propósito, aprovecha. Y que las personas puedan ver en ti que aunque estás lleno de situaciones, estás enfrentando situaciones difíciles, tú todavía tienes el valor, ¿verdad?, que te da el Espíritu Santo de predicar su palabra y de hablar de ese Dios que te sostiene en medio de los momentos difíciles. Dios es bueno. Y la gente necesita saberlo. Que hay un Dios que no pide nada a cambio. Que te ama sin que no hay nada que te pueda apartar de su amor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo. Gracias porque tú nos amas, Señor, a pesar de quienes nosotros somos. Gracias por la palabra preciosa del Evangelio. Esas buenas noticias que tú has puesto en nuestras manos, Señor, para compartirlas con otros. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a darle el valor, la importancia que amerita. Ayúdanos a quitar de nuestra mente, Dios mío, todo lo que estorba y todo lo que está ocupándonos allí y entreteniéndonos, Señor. Porque es una necesidad urgente, es eminente, Dios. Ayúdanos a sufrir por las almas que se están perdiendo. Pon en nuestro corazón el amor, Señor, por las personas, por nuestros compañeros de trabajo, por las personas que nos encontramos en el supermercado, por todas las personas que no conocen a Cristo, por las que están atadas, Señor, y necesitan ser liberadas. Úsanos. No somos dignos, lo sabemos. Pero sabemos que una persona como nosotros, en tus manos, puede hacer grandes cosas. Úsanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo.